trajimos una Biblia, o sea, tenemos una Biblia en la mano, pues tomémosla con la mano derecha si es posible o pongamos la mano sobre ella y decimos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Padre Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos a todos según necesitamos hoy. Dinos, Señor, el consejo, el aliento, la fortaleza, la esperanza que necesitamos hoy escuchar o tal vez desafíos o reprensión, lo que tú tengas para nosotros, pero háblanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo que el Señor nos diga será bueno, estoy seguro. Vamos a su palabra. Y recuerden ustedes, estamos estudiando un solo versículo. Es la tercera vez que estudiamos el mismo versículo con una enseñanza más. Y ya aquí termina esta miniserie dentro de toda la serie de la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Asia Menor, que se llama la carta a los Efesios. Vamos a seguir adelante con aquello de la iglesia de los Señores de Jesús, pero nos hemos entretenido en un solo versículo, ¿recuerdan ustedes? Le hemos llamado a esta miniserie, por así decirlo, un gran descubrimiento, una gran responsabilidad, es la tercera parte. Dice así el versículo, Efesios capítulo 3, versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho, ni siquiera es una oración gramatical, porque no tiene verbo, es un sujeto, es un sujetote. Solamente está diciendo Pablo quién es el que escribe esto. Déjenme leerles esta declaración de Efesios 3.1, no lo hemos hecho en los otros estudios. Déjenme leérsela en otras versiones de la Biblia. Mire, esta es una versión de la Biblia de 4 versiones. Y le voy a leer una versión que se llama lenguaje sencillo. Dice así, Efesios 3.1, dice, yo, Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes, que no son judíos. Así dice. Las otras 3 versiones que también aparecen en este otro libro, en esta otra versión de en este otro evangelio de 4 versiones, pero aquí voy a leer solamente la de Dios habla hoy, que dice así. Por esta causa, yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los que no son judíos. La Biblia de las Américas, en realidad voy a leer 3 versiones de aquí. La Biblia de las Américas traduce así. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y la nueva versión internacional, la voy a dejar pendiente porque traduce de una manera muy especial que me ayuda a decirles a ustedes que esto que he estado tratando de decir, que este primer versículo en realidad es algo que se complementa hasta el versículo 14, lo voy a explicar más adelante, y esta versión me va a ayudar a que lo entendamos así. Mire, ya dijimos que en esta carta el apóstol Pablo combina las alabanzas a sus discípulos con las exhortaciones. Les dice, benditos son porque esto y qué bueno que son por aquello buenos y qué bendición. Y por esa razón dice, yo oro por ustedes y luego les exhorta de alguna manera también o les desafía. Además, se trata de un pasaje, que estamos leyendo, en el que Pablo nos habla nuevamente de lo que él llama la revelación de un misterio que le fue revelado a él. Este pasaje, capítulo 3 de la carta a los Efesios, llamada así, Pablo nos dice que algo que le fue revelado a él, un conocimiento que él tiene, que le fue revelado. Este misterio, porque él llama también así misterio, revelado, ya no es un secreto para nosotros, porque ya fue revelado. Se trata de una maravillosa verdad. Déjeme, le digo en resumen esta verdad, que el evangelio del Señor anunciado en todo el Antiguo Testamento también es la oportunidad de salvación a los gentiles. Este es el secreto revelado que dice Pablo, me fue dado a mí. Dice Pablo, muchos no lo entendían, para muchos era un misterio que el mensaje del evangelio, que la esperanza de vida eterna, que la esperanza de un Mesías prometido que vendría a liberarnos y todo eso, que es un mensaje del Antiguo Testamento, dice Pablo, para mucha gente era un misterio, pero me fue revelado que ese mensaje es para todos los seres humanos, incluyendo, es decir, gentiles, no solo judíos, sino gentiles. Ese es el secreto revelado que dice Pablo, que le fue dado a conocer a él. Y como podemos apreciar, sí se trata de un gran descubrimiento, que la salvación es también para los gentiles, sí es un gran descubrimiento, para nosotros es maravilloso. Todo esto lo une Pablo con lo que será una nueva oración que él dice que va a llevar a cabo, pero no está la oración aquí, no está en este versículo, dice el apóstol Pablo, dice, por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, está diciendo yo y dice quién es,
Y luego dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia, y habla como parece que otro tema, no es otro tema, es un paréntesis. Pero esta oración que él va a iniciar, porque dice, por esta causa yo, y más adelante nos va a decir el qué, y lo que va a hacer él, el qué va a hacer, ¿saben qué va a hacer? Que va a orar, o que va a decir cuánto ora por los hermanos de Asia Menor. Eso está en el versículo 14. Nos vamos a saltar del 1 hasta el 14. Y mire cómo en el 14 Pablo completa esta idea diciendo, por esta causa, igual que comenzó acá en el 1, por esta causa yo, Pablo, pero acá en el 14 dice, por esta causa, y luego nos dice qué va a hacer. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, 12 versículos después, porque este es el 1, y luego 12 o 13 versículos después, no, 12 versículos después, llega a la conclusión del verbo. ¿Qué es lo que va a hacer por esta causa? Orar. En el versículo que estamos estudiando desde hace 2 semanas, se anticipa esta oración, pero de inmediato Pablo hace un largo paréntesis en el que relata una bendición muy importante respecto a los gentiles y el secreto revelado de su evangelio. Ya he explicado eso y tengo preocupación y quiero esforzarme por hacerle claro este asunto, porque ¿qué cree? Es importante entenderlo tal como lo escribió el apóstol Pablo. Es importante hacerlo así. Yo sé, yo regularmente trato de hacer las cosas muy sencillas, muy claras para todos, se las quiero enseñar con manzanas y naranjas, pero en esta ocasión tengo que enseñarles esto, porque así está escrita esta carta y es de mucho valor entenderlo tal como Pablo lo escribió. Pero antes de estudiar ese largo paréntesis, que serán los sermones próximos, hemos estado analizando lo siguiente. Experimentar el descubrimiento del Evangelio que nos ha sido revelado nos hace altamente responsables. Y hemos abordado 3 maneras de definir esta responsabilidad. Hemos estudiado las 2 primeras ya, porque son lo que vimos en los anteriores sermones, el pasado y el antepasado. Dijimos esto, la responsabilidad de escoger a quién estamos sometidos. Pablo comienza diciendo, por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús. Por eso digo, la responsabilidad de escoger a quién estamos sometidos. Nuestra identidad depende de a quién estamos sometidos. ¿A quién está sometido? ¿Al COVID? ¿Al gobierno? ¿A las ideologías? Qué tristeza que seas esclavo de eso. Podemos identificar muchas cosas que tienen esclavizado al mundo, pero nosotros no estamos esclavizados por eso. Usted y yo no estamos sometidos a eso. Nosotros tenemos una mejor opción. Somos prisioneros de Jesús. Eso vimos la primera hace 2 miércoles. Y el miércoles pasado vimos esta segunda enseñanza, la responsabilidad de escoger la razón de lo que nos acontece. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y le añadimos, por vosotros. Ahora Pablo añade la causa de lo que le pasa. Esto que me pasa, que soy prisionero, esto que me pasa, que estoy atado a un soldado romano, tiene una razón buena. Y dice Pablo, por vosotros. Nuestra clase de vida depende de a quién servimos. Pasa lo que pasa en nuestra vida por a quién servimos. Y he aquí la tercera enseñanza entonces de esto. Y hoy concluimos este versículo que nos ha servido para 3 estudios. La responsabilidad de escoger por qué vivimos. Y esto casi es como conclusión, ¿no? Debemos escoger a quién estamos sometidos, debemos escoger por la razón, a qué culpamos, a qué cosa culpamos por lo que nos pasa en la vida. Pero en tercer lugar, debemos escoger por qué vivimos. El apóstol Pablo dice, voy a hacer la oración ahora completa, dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Ya no solamente decimos por vosotros, sino ahora decimos por los gentiles. La declaración completa de Pablo revela su extraordinaria y específica misión. Por vosotros, y dice él, los gentiles. Es decir, esta es una carta definitivamente a los gentiles, está clarísimo aquí. Él escribe una carta, no a un grupo de judíos romanos, no escribe una carta a la sinagoga, no es una carta como la carta a los hebreos, que le escribe a los hebreos y les ayuda a entender el Levítico y es decir, el Antiguo Testamento y les explica cómo el sacerdote en aquella ocasión entraba, pero cómo Jesucristo entró al lugar santísimo. Pero aquí no, de hecho Pablo cuando mete alguna cosa judía, porque él es judío, se las explica con santo y seña, porque está escribiendo a gentiles. Y él aquí lo manifiesta, que él es, yo, Pablo, y le dice, soy esclavo de Jesucristo, a él estoy sometido, por vosotros, eso es a lo que me dedico, a servirles, pero luego aclara, a vosotros los gentiles. Él da por hecho que está atado a un soldado romano, por quien tiene un ministerio específico e importante.
Para entender lo específico de su ministerio, entendamos lo que nos está diciendo, considerando los elementos gramaticales de la oración completa. Vamos a echarle gramática al asunto. Solo que la oración no está completa en el versículo 1, se completa hasta el versículo 14. Como ya hemos dicho, del versículo 12 al 13 es un enorme paréntesis en donde describe su ministerio, pero así que podemos decir que el versículo 1 del capítulo 3 es solo un sujeto. Para complementarlo, vayamos al versículo 14 del mismo capítulo 3, y por eso me sirve nueva versión internacional, porque mire cómo traducen los que hicieron esta versión, la nueva versión internacional. Ellos traducen así el versículo 1 del capítulo 3 de la carta a los Efesios. Dicen: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Eso no está en el original. Eso no está en el original. Los hermanos traducen esto porque en realidad toman lo del versículo 14 y lo trasladan acá para hacernos entender que aquí Pablo está diciendo una oración gramatical completa y está diciendo: por esta causa yo, que soy prisionero de Jesucristo, por vosotros los que no son judíos, me arrodillo en oración. Ellos completan la oración, aunque originalmente Pablo no la escribió completa. Para entenderla mejor, pongamos versículo 1 de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 1, y pongamos el capítulo 14 para completarla. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así sería completa la oración. De hecho, en el versículo 14, Pablo añade una vez más: por esta causa, pero se lo quitamos porque ya está en el versículo 1, y esta es la oración completa de Pablo, quitando el paréntesis. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice qué pide al Padre, qué pide para ellos. Podemos notar la hilación que tienen estas dos declaraciones, versículo 1 y versículo 14. Viéndola así completa, si es una oración, porque ahora sí incluye una acción, o es decir, un verbo: doblo mis rodillas, o doblo es el verbo, mis rodillas, para entender la idea completa. Muy bien. En el paréntesis del que he venido hablando aclara otras cosas, todo respecto a su identidad de apóstol. Lo estudiaremos, insisto, a partir del próximo miércoles. Pero ahora concentrémonos en nuestro versículo, que viene a ser una especie de sujeto. El versículo 1 de la carta a los Efesios, capítulo 3, es un sujetote. Nos dice quién es Pablo, punto. Y en el versículo 14 dice qué es lo que hace: dobla sus rodillas. Pero este versículo 1, que es como un sujeto complejo, porque tiene muchos detalles, nos dice varias cosas, pero estudiemos primero lo que dice antes de yo, Pablo. Dice: por esta causa. Esto responde a la pregunta: ¿por qué va a hacer lo que nos dice Pablo que va a hacer? ¿Por qué nos dice que va a hacer algo? ¿Por qué lo va a hacer? Y es todo lo que nos dijo antes. Porque le ha sido revelado un secreto, ya lo había dicho él en versículos anteriores del pasaje, ahora nos lo va a aclarar una vez más, pero esta es la razón por la que va a hacer lo que va a hacer. Pero aquí viene el sujeto. Dice: yo, Pablo. Y aunque se oiga así muy simple, pues claro, pues yo, pues ¿quién va a ser? Yo, Pablo. Es como si yo le digo a mi esposa: te hablo yo, el Paz, pues entonces ya sé que eres tú, pues te conozco los bigotes y las canas y las patas de guajolote que tienes aquí en los ojos, ¿no? Y las canas y todo eso. Mi esposa: pero ¿por qué? ¿Cuándo dice uno yo, fulano de tal? Cuando se casa, por ejemplo, ¿no? Yo, Pablo, perdón, yo, Gilberto Gutiérrez, tomo a ti por esposa y única legítima esposa y no sé qué. O cuando juras ante la nación porque te nombran, yo que sé, presidente o secretario, lo que sea, y protesta: sí, protesto, ¿no? Sí, protestamos, yo, fulano. Esta es una declaración contundente. Pablo se reconoce responsable de algo. Inicia con el pronombre, primera persona del singular, yo, no es un pronombre. Y para que no quede duda, dice su nombre, fulano de tal. Esto es importante porque la identidad es necesaria en los compromisos. Por esto los novios dicen algo semejante. Yo le digo a los novios que digan así, que digan yo, leen un documento, o yo se los digo yo, y le digo: es su nombre completo. Cuando dicen esto, cuando dicen José, le digo: no, su nombre completo, porque está lleno de José, es el mundo, y más México está lleno de José, la mitad de la población mexicana se llama José, ¿no es cierto? Perdón, no tantos, pero sí muchos. No, diga yo, José Armendáriz de la Garza y Garza Rodríguez Gutiérrez de la Peña. O sea, diga su nombre completo, porque no, ¿cuál José? Entonces, no se dice solo el nombre, no se dice solo el pronombre, primera persona, el singular, se dice todo porque es un compromiso. Y Pablo se hace responsable de esto que nos quiere decir. Luego se define a sí mismo
diciendo prisionero de Cristo Jesús. Es como una credencial del INE espiritual. Porque la credencial del INE dice, ¿no? Dice tu nombre y tu dirección y tu origen. Bueno, dice tu nombre, Gilberto, dice de aquí, de dónde saliste, de los Gutiérrez y de los Lucero, y luego dice dónde vives, cuál es tu código postal, y dice cosas. Pablo está dando aquí su credencial INE espiritual. Dice yo y lo Pablo, y luego dice prisionero de Cristo Jesús. Como ya dijimos, aquí Pablo escoge a quién está sometido. Su identidad se basa en aquel a quien le ha entregado su vida. Y luego dice por vosotros. Como dijimos aquí, Pablo escoge las causas, la causa de las circunstancias que le acontecen en la vida, buenas o malas. Él le acontece eso por una razón, porque sirve. Su identidad está definida por aquellos a los que sirve. Y ahora, ¿qué es lo que estamos estudiando en este mensaje? Le añade los gentiles. Dice, por vosotros, los gentiles. Ahora ya no solo es un pronombre segunda persona del plural, vosotros, porque eso es vosotros, no es un pronombre segunda persona del plural. Ahora ya no es solo eso, porque decir el pronombre segunda persona singular, vosotros, pues ustedes, que es lo mismo que ustedes, pues ¿quiénes son ustedes? Pueden ser muchos, pero no, Pablo no lo deja así en el pronombre, sino que dice los gentiles. Ahora escoge la razón por la que vive. Ahora se hace responsable el apóstol Pablo de la razón por la que está vivo. Eso me encanta. Esto es muy serio, hermanos. Por eso me esfuerzo en explicarles este asunto gramatical y este asunto de cómo escribe Pablo, primero definiéndose y luego hasta el versículo 14 dice lo que va a hacer, porque está diciéndonos algo muy importante. Es decir, que su identidad se define por una misión específica que responde a la pregunta, ¿por qué estoy vivo? Su identidad se define por una misión específica que responde a la pregunta, ¿por qué estoy vivo? Analicémoslo por partes. Él llega a la conclusión, es por lo que vivo yo. Si no fuera por los gentiles, ya me había llevado Dios al cielo, ¿para qué me quiere aquí? Pero no, yo soy preso de Jesucristo para cumplir un ministerio y para cumplir un ministerio específico y lo circunscribe en algo muy, muy especial. Los gentiles. Analicémoslo por partes este asunto. No solo se enfoca en el verbo predicar, porque si pensamos, ¿qué es lo que es Pablo? Es un predicador, no es un apóstol, un enviado a predicar. Pero no solo es asunto de predicar, también entendemos que se trata de predicar el gran descubrimiento. Él nos ha hablado de eso, el gran descubrimiento, el secreto revelado. ¿Y cuál es el secreto revelado? Que el evangelio de Jesucristo, que el evangelio de Dios, que dio a los judíos desde el Antiguo Testamento, que esa promesa, en ti serán benditas todas las naciones, que esa promesa, yo estaré con vosotros la que le dijo a Josué, la que le dijo al profeta Jeremías, la que le dijo a cualquiera, todas esas promesas también son para los gentiles. Ese es el secreto que le fue revelado a Pablo. Así que también dice, ¿para quién es esa predicación? Él es predicador, predica el evangelio, pero también dice a quiénes, a los gentiles, es decir, a los no judíos, como traduce una de las Biblias que les leí. Estas tres cosas aclaran por completo la identidad de Pablo. Es un predicador, enviado apóstol del Señor. Su misión es dar a conocer el misterio que estaba oculto, el evangelio, pero su misión específica es anunciar este secreto en relación a los judíos, en relación a los no judíos, es decir, a todo el mundo gentil. Y esta es su identidad. Y esto es lo que nos puede hacer decir, ahora entiendo por qué se porta como se porta, ahora entiendo por qué hace eso, ahora entiendo. Una vez, les digo una cosa, les voy a contar alguna vez una persona, me parece que en ese momento de su vida era puedo decir, insolente o ignorante o algo así. Le exhortamos para que en su iglesia hiciera una escuela bíblica de vacaciones para niños, esas cosas. ¿Sabe qué nos dijo? No, yo no soy pastor de niños. No, a mí no me encarguen eso. Yo soy pastor de adultos. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Un pastor? ¿Un pastor? Es un pastor de iglesia. El pastor de ovejas, ¿a poco solo atiende a las iglesias mayores? ¿A poco solo atiende a las ovejas? Si ya tienes 3 años oveja, si eres una ovejita, no, que se la come el lobo. ¿Cómo va a hacer eso? Ahora entiendo, podemos decir, ahora entiendo por qué usted es como es. Usted, hay un pasaje en la Biblia también que dice con relación a los pastores, que evaluemos a los pastores y dice considerar los resultados de su trabajo,
de su fe, los resultados de su fe. Usted agarre a un pastor, al que quiera, incluso al que está hablando, y analícelo por cómo se porta. Y me parece que el cómo se porta debería ser una señal de su identidad. Y usted puede decir, ahora entiendo, por supuesto, claro que sí. Pues si el Señor Jesucristo lo compró por su sangre, lo hizo su esclavo, su siervo, su preso, y lo tiene con este ministerio en particular. Si es el pastorado, es el pastorado, es el conducir a las ovejas en todos los sentidos, de todas las edades. Por eso podemos decir lo mismo de Pablo, ahora entiendo. Por eso es el atrevido predicador de la gracia divina. Por eso no es un legalista. Por eso es uno que predica la gracia, porque le fue dado el ministerio, le fue revelado el misterio, que era misterio antes, de que los gentiles también se convierten por la gracia de Jesucristo. Ahora entiendo por qué es el atrevido predicador de la gracia. Por eso es que junto con Bernabé es el primer misionero formal al mundo no alcanzado de su tiempo. ¿Ha oído usted esa frase, el mundo no alcanzado? Que debemos llamar misioneros al mundo no alcanzado. La ventana 1040, al mundo A, allá al mundo árabe, donde en algunos lugares todavía no llega el evangelio. Pablo y Bernabé fueron los primerititos de toda la historia del cristianismo que en una cuestión formal, organizada, por la iglesia, fueron enviados como una agencia misionera a predicar el evangelio. Ya habían llegado otros predicadores, pero no fue formal, fue por causa de la persecución, fueron esparcidos y donde quiera que iban siendo esparcidos, iban predicando el evangelio, pero así en forma formal, la iglesia decide, estos dos deben ser misioneros, ora por ellos, les imponen las manos, los primerititos de toda la historia. Hechos capítulo 13 fueron Bernabé y Saulo. Ahora entiendo, porque Pablo al definirse a sí mismo, yo soy preso por Jesucristo, por causa de vosotros, para que les predique el evangelio, pero ¿por cuáles vosotros? Los gentiles, ese es mi trabajo. Mi trabajo no es con los judíos, mi trabajo es con los gentiles. Por eso es perseguido por los judaizantes y legalistas, discriminadores de su tiempo. Por eso se autonombra prisionero de Jesucristo. Por eso utiliza todo lo que esté a la mano para compartir el gran descubrimiento a ricos y pobres, a esclavos y libres, a ciudadanos comunes y a reyes, porque Pablo no dejaba títeres sin cabeza, le predicaba al que se le ponía enfrente. Cuando ya les he platicado que cuando estuve en el seminario, un día un maestro en la clase no recuerdo, del libro de los Hechos, yo creo era exégesis de Hechos, algo así, dijo, que ¿tiene ustedes alguna idea por qué Dios permitió que Pablo fuera preso, que Pablo fuera puesto tras las rejas? Y mi amigo León Sánchez levantó su mano rápidamente y dijo, yo creo que fue para que nos dejara un cachito del mundo, porque si está libre, le predica a todo el planeta y ya no hay a quien evangelizar, dijo León Sánchez, que era muy ocurrente, y lo dijo así como de broma, pero a mí me gustó la frase, me gustó eso, sí es cierto, a lo mejor por eso fue, porque este cuate, si sigue libre, no hombre, pues nos deja sin evangelizar, nos deja, imposible, por supuesto, lo digo de broma, pero nos dejaba a nadie, a todos evangelizados y ya no había quien evangelizar. Por eso es que no teme viajar por todo el mundo, quería ir a España. Su carta a los romanos es una carta en donde se quiere presentar ante ellos, no los conocía, pero quiere que lo encaminen a Roma, eso significa que le ayuden económicamente a ir a Roma, económicamente a ir hasta más allá de Roma, hasta España, porque tenía intenciones de predicar allá, tenía visión, el tipo misionera mundial. Por eso no teme viajar por todo el mundo, y cuando fue apresado, no para de escribir mensajes sobre su evangelio a diestra y siniestra. No solo escribió las 13 cartas que tenemos en la Biblia, que sabemos que fueron de él, no solo escribió esas 13, seguramente escribió muchísimas más. Ahora bien, esto tiene implicaciones prácticas para nosotros, porque hasta ahorita estaba hablando del apóstol Pablo y de cómo funciona en él este asunto de escoger a quién se somete, de escoger a qué culpa de lo que le pasa en la vida y de escoger la razón de estar vivo. Porque en esta tercera ocasión estamos estudiando eso. Él escoge o él decide que está vivo por los gentiles, porque tiene un compromiso divino para predicar lo que era secreto antes, ahora es revelado, y él no puede callar lo que le fue revelado. Pero esto tiene implicaciones con nosotros, prácticas. Hermanos míos, ustedes y yo estamos atados a un propósito también. No necesariamente es el mismo que el apóstol Pablo o exactamente igual, no necesariamente, pero estamos atados también a un propósito, como Pablo estaba atado a un soldado romano. Ustedes y yo también, como Pablo, somos presos de un ministerio. Tenemos algo que hacer.
Y número 3, estamos en la cárcel de una extraordinaria misión. Ahí estamos, pertenecemos a algo, a una misión. Y esa misión es algo muy específico que nos corresponde hacer a cada uno. Seguramente a muchos les molesta la idea de ser presos. Mire cómo lo dije, mire cómo lo dije. Estamos atados a un propósito, somos presos de un ministerio, estamos en la cárcel de una extraordinaria misión y esa misión es algo muy específico que nos corresponde hacer a cada uno y alguien está molestando. Ah, yo no estoy en ninguna cárcel, yo soy libre porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y soy libre, no sé qué, ¿no? Porque hay gente que le molesta la palabra esclavitud y la palabra preso y la que sea. Y usan textos sin contexto para decir, la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sí, pero el apóstol Pablo se llama a sí mismo prisionero de Jesucristo. ¿Qué quiere que haga yo? Y en otros pasajes de la Biblia se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo. ¿Qué quiere que haga yo? Si eso dice la Biblia, nomás que sobrevaloramos la libertad. Sobrevaloramos la libertad y la confundimos con libertinaje. Nadie es libre en este planeta. Nadie, nadie. Y los que dicen que son muy libres son los más esclavos de todos. Son esclavos de sus ideas torcidas y de sus pasiones y de otras cosas. Aquí en este mundo todos estamos sometidos a la ley de la gravedad, a la necesidad de comer, a las hormonas que tenemos, a las necesidades fisiológicas, a nuestro organismo. Todos estamos atados a eso, a mil cosas, a las leyes de tránsito, al gobierno. Estamos metidos en la casa por causa del COVID. Ahora, lo que podemos hacer es entender que todas esas ataduras que tenemos tienen propósito en Cristo. Y yo prefiero ser esclavo de Cristo que ser esclavo de esas cosas. Esa es la idea aquí. Ahora bien, insisto, seguramente a muchos les molesta eso de estar encarcelados, pero todo el mundo es prisionero de algo, todo el mundo está tras las rejas de una misión que debe cumplir. Todos, hasta los inconversos. Pero hay aquí algunas opciones, algunas dignas y algunas indignas. Podemos ser presos de la cárcel de la ignorancia, podemos ser prisioneros del adoctrinamiento del mundo que se realiza por todos los medios, incluyendo las escuelas, porque hay una intención clarísima en el mundo del adoctrinamiento de la raza humana en pos de las ideologías nuevas. Podemos estar atados por las ataduras del fanatismo religioso. Podemos estar atados o encarcelados por un vicio, etcétera. Hay muchas ataduras en el mundo. Pero tenemos, ya lo hemos dicho, una mejor opción. Somos prisioneros de Cristo Jesús para cumplir una misión. Apliquémoslo a nuestra vida. Somos prisioneros de Cristo Jesús por una maravillosa misión, por una misión maravillosa. Déjeme comenzar con las cosas espirituales, cristianas, religiosas más obvias y luego irlo trasladando a las cosas cotidianas y naturales de nuestra vida. Nuestra misión extraordinaria, esta por la que somos prisioneros por Cristo, tiene que ver con ser discípulos, con ser bienaventurados, con predicar el evangelio a toda criatura. Tiene que ver con ser testigos, tiene que ver con hacer discípulos. Sí, con eso usted y yo estamos comprometidos. No solo los pastores, no solo los misioneros transculturales, todos, si somos cristianos. Yo, Gilberto Gutiérrez Lucero, yo, El Paz, cristiano, testigo, de esos que dijo Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, soy eso. No voy a añadirle que soy también pastor para ponerme en el plan de todos los cristianos. Pero podemos incluir más cosas. Podemos seguir adelante y decir, ser padres. Es nuestra misión ser padres, ser esposos, ser maestros, ser ujieres, ser consejeros, ser jefes, ser empleados, ser profesionistas, ser deportistas, ser abogados, ser capturistas, ser telefonistas, etcétera, etcétera. Y todo eso, hacerlo para la gloria de Dios. De esto nos habla Pablo aquí. Así se aplica esto para nosotros el día de hoy. Pablo se reconoce prisionero por causa de Jesús, reconoce que por causa de su ministerio, servir a otros predicando el evangelio, es que le pasan lo que le pasa. Incluso reconoce que está vivo porque tiene un ministerio a los gentiles. Yo estoy vivo porque tengo un compromiso con Isaac y con Elí y con Leonel, y con Marianita y con mi esposa y con Oreb y con las personas que dependen de mí espiritualmente, económicamente, emocionalmente.
¿Recuerdan? Les he platicado de aquella hermana que tenía un hijo malvado, perverso, drogadicto, borracho, malviviente, ratero y demás. Y un día le dijo su hija, que estaba harta de que la mamá siguiera orando por su hermano, la oveja negra, le dijo, mamá, ¿hasta cuándo? Dime, ¿hasta cuándo vas a seguir orando por él y hablándole del Señor si no te hace caso y es un perverso? Y la mamá dijo, hasta que el Señor me haga el milagro y me lo cambie, porque soy su madre, porque nació de mis entrañas. ¿Cómo quieres que reniegue de eso? No, no he visto la película completa, que se llama, no sé cómo se llama. Es una película de un hombre, es un latino, es un actor latino, que está enamorado de una mujer y es alcohólica ella. Creo que se llama Cuando un hombre ama a una mujer, creo que se llama así. Es alcohólica de lo peor, lo avergüenza donde quiera que anda, porque vuelve a tomar y a hacer sus ridiculeces y no sé qué tanto y no sé qué. Pero él sigue amándola, sigue amándola. Y cuando alguien le cuestiona la razón, él dice eso, la amo, es mi mujer. Y eso es lo que hace un hombre cuando ama a una mujer. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque tengo una misión. No puedo renunciar a esa misión. No puedo renunciar a la misión de ser papá de Isaac y de Elí y abuelito de Leonel y suegro de, gracias hermano, y suegro de Mariana. No puedo renunciar. Esta es la película, sí. Andy García, sí, yo sabía que era un latino. Cuando un hombre ama a una mujer. Y sí se trata de eso, ¿no? No la he visto completa, no la vi completa, pero vi, no sé qué vi, si el tráiler o si vi algo, no sé, una escena, no recuerdo qué, o no, a lo mejor sí la vi completa y no lo recuerdo, pero habla de eso, del gran amor de una persona. Si alguien le dijera a Pablo, oye Pablo, ¿por qué sigues predicando a los gentiles? Si son de lo peor, son idólatras. Ya mero te matan ahí en Éfeso, ya mero te mataban ahí 2 horas y media gritando alabanzas a la diosa Diana de los Efesios, 12 horas y por poco y te matan. Si no llega la policía del imperio y te rescata de ellos, te hacen pedazos, te linchan. ¿Por qué sigues predicando a los gentiles? ¿Por qué tanto amor por los gentiles? Me hace llorar pensar que Pablo pudo haberles dicho, porque es la razón por la que estoy vivo. ¿Qué les pasa? Porque fui creado y puesto en esta tierra y llamado por el Señor Jesucristo y su gracia maravillosa. Y me dieron el privilegio de descubrir, de entender el misterio, el secreto, de que el Evangelio es también para los gentiles. Por eso, porque esa es la razón por la que vivo. Y ustedes y yo tenemos también una razón específica o varias. Ser padres, ser esposos, ser maestros. Ayer me mandó una hermana, la hermana Lilia, la mamá de Ruth, la hermana Escalona. En realidad su apellido de casada es Escalona, ¿verdad? Pero la hermana me mandó un video de un joven, no sé de qué nacionalidad es, pero es centroamericano o sudamericano, que dice que cuando era niño era muy pobre, no tenía nada, pasaban noches sin haber comido y cenado y estaba muy, muy pobre, iba a la escuela y era vago, dice él, y no hacía tareas y más. Su maestro de matemáticas, dice, para colmo, el maestro de matemáticas un día sale con una idea, dice, mañana no, deben de traer aquí algo de comida de su casa, alguna verdura, una comida, un pedazo de pollo, lo que sea, un algo de despensa, deben traerlo acá a la casa. Y que dice que él dijo, ¿por qué el maestro pide eso? Eso que si es matemáticas y eso que tiene que ver con matemáticas, ¿por qué hace eso? Eso no se debe hacer y además yo no tengo nada que traer y que estaba todo enojado y que estaba pensando, el maestro está haciendo trampa, eso no es un buen maestro. Y que el día de la tarea, todos los niños empezaron a llevar, los fue llamando por nombre, fulano y tal, y llevaba una lata de no sé qué, fulano y tal, una lechuga, ¿no? Fulano y tal, un tomate, fulano y tal, un chile, y fulano y tal, así. Y que dijo, ya me va a tocar, y no tengo nada, no traje nada, si no hay nada en mi casa. Y que al fin se adelanta al maestro antes de que diga su nombre para no avergonzarse delante de todos y que le dice, maestro, pues en mi casa no hay nada que comer. Yo no traje nada, pero si quiere le ayudo a cargar la canasta a donde quiera que la llevemos, ¿a dónde la llevamos? Y que le dijo el maestro, sí, adelante, pero es para ti la canasta. Llévatela a tu casa, la juntamos para ti. Dice este joven que está contando eso cambió mi vida, eso cambió mi vida. Es el mejor maestro
del mundo, dice. Cambió mi vida. Llegué a mi casa, hice una canastota. Mis hermanos ahí estaban. Todos creíamos que nos íbamos a volver a dormir sin nada en el estómago. Pero ese maestro cambió mi vida. Cuando un maestro entiende que eso que hace, que esa tarea se la dio Dios para honrar su nombre, eso es otra cosa. Eso es de otro nivel. Ese es de un nivel espiritual. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por esta causa, y luego se define, yo soy prisionero de Jesús porque a él me someto. Y es por ustedes, porque predico el evangelio, pero luego aclara, ustedes, gentiles, eso es lo que soy. Para un padre son hijos, la razón de la vida. Para un esposo es su esposa, para una esposa es su esposo, para los maestros sus alumnos, para los sugieres, los visitantes, para los consejeros, los que necesitan consejo, para los jefes, sus subordinados, para los empleados, sus trabajos, para los profesionistas, aquello a lo que se dedican y lo que hacen, para los deportistas, pues conseguir medallas para que aquello que los mandó tenga gloria, los abogados, sus defendidos, los capturistas, los resultados de su trabajo, es decir, todo lo que haces, ser telefonista, lustrar calzado, hacer chicharrones y venderlos en la esquina. Todo eso que hacemos, lo hacemos para gloria de Dios y se convierte en nuestra misión, porque haciendo eso ministramos a otros. Haciendo eso cumplimos una misión que tiene que ver con el secreto revelado de que Dios ama a todos y quiere alcanzarlos a todos. Por eso era tan importante, disculpen tantos vericuetos que le doy, que los verbos y que esta oración y que es un sujeto y que se completa en el versículo 14, pero para ayudarnos a entender lo que está diciendo Pablo aquí es muy grave y por eso perdónenme que pude haber dado un solo sermón, un solo miércoles, para qué batallar tanto con un solo versículo, pero había tanto que decir que había que decirlo así. Experimentemos el gran descubrimiento del Evangelio y seamos responsables de definir quién somos. Entendiendo a quién estamos sometidos, cuál es nuestra tarea, entendiendo cuál es el servicio que prestamos y para qué estamos aquí en la tierra, entendiendo y definiendo de qué somos responsables, de qué personas, circunstancias o lo que sea, somos responsables, porque estamos aquí por algo, estamos vivos por algo. Si no fuera por eso, ya nos podía haber llevado el Señor. ¿No es cierto? ¿Yo qué hago aquí en la tierra? Si no fuera que soy responsable de Isaac, de Lee, de Leonel, de mi relación con Marianita, de mi esposa especialmente, debí decirlo primero, pero quise decirlo en conclusión maravillosa. Si ya no tengo que ver con eso, si no tengo que ver con ustedes, ovejas del Señor, si ya no tengo que hacer eso, ¿qué hago aquí entonces? Ya, Señor, llévame, ¿no? Vámonos, ¿qué hago aquí? Pablo tenía una razón por la que estaba vivo y por la que estaba preso y por la que estaba sufriendo, y eran los gentiles. Usted y yo también tenemos una misión por la que estamos vivos. Y muy probablemente esas personas por las que usted y yo estamos vivos están ahí a su lado ahora mismo escuchando este mensaje. O están por llegar porque sí tienen la situación de que tienen que ir a trabajar. O están en otra ciudad, pero usted se comunica con ellos en ocasiones por FaceTime o por medios electrónicos, es decir, y son personas por las que usted está viva, está vivo. Así es que, hermanos míos, entendamos esa palabra del Señor y respondamos a esas disyuntivas que nos presentan estos pasajes que hemos leído. Tenemos la responsabilidad de escoger, recuerdan ustedes, así lo hemos dicho, la responsabilidad de escoger a quién estamos sometidos, prisioneros de Jesús. La responsabilidad de escoger la razón por la que nos acontece lo que nos acontece. Tenemos un servicio y por eso pasa lo que pasa, porque estamos vendidos, estamos presos de un servicio, de algo que hacemos. Pero además, tenemos la responsabilidad de escoger por qué vivimos, porque ese servicio lo hacemos a alguien en específico. Completemos eso en nuestra vida, entendamos eso en nuestra vida. Y hermanos, duro con ello. Sigamos vivos y digamos como el apóstol Pablo, yo, por esa causa doblo mis rodillas, porque soy siervo de Jesús para realizar algo que tiene que ver con algunas personas, a las que sirvo, a las que tengo la responsabilidad de compartir la verdad de Dios. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que a nosotros
nos ayude, Señor, todo en lo que somos, lo que hacemos. Somos empleados, jefes, compañeros, doctores, ingenieros, médicos, abogados, vendedores, lo que seamos, Señor. Y además somos esposos, papás, hermanos, abuelos, suegros, que eso que somos, Señor, también. Primos, pastores, misioneros, que eso que hacemos sea lo que defina nuestra vida, Señor, y lo hagamos con pasión, entendiendo que es la razón por la que vivimos. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.